¿Qué tal, benditos hermanos y benditas hermanas en Cristo Jesús? Para mí es un privilegio que el Todopoderoso, nuestro Padre, por medio de nuestro amado Rey de Reyes y Señor de Señores, me esté permitiendo un bendito día más de ser un instrumento y un portador de su bendita palabra. Me he puesto y le he rogado, me he puesto delante de Dios y le he rogado para que me permita humildemente recibir esta riqueza por este medio. He orado para que esta bendita boca nos dé testimonio de la verdad, que es su bendita palabra. Y bendito hermano y bendita hermana, pues me pongo a los pies de Cristo Jesús con toda honestidad delante de Dios, del Padre, para que me permita una palabra recta, una palabra santa, como lo hemos venido estudiando. Así que a todos mis hermanos en Cristo Jesús en México, todos los suscriptores en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Colombia, en Brasil, en Perú y en todo lugar donde Dios permita llegar esta palabra, pues los deseos es que todo hombre sea salvo y pueda tener el entendimiento de este bendito camino. Así que prosigamos con la enseñanza número 26 de Proverbios capítulo 9, versículo 5. Ayer ya no terminamos este versículo, lo empezamos, le dije que lo iba a profundizar un poco más. El proverbio, el consejo de Dios. Venir, coman mi pan. Bueno, así como Cristo Jesús dijo, el que esté cansado, venid a mí. Y venir a Él es salir del mundo. Mire, bendito hermano y bendita hermana, aquí en la Ciudad de México, usted sabe que es una ciudad muy grande. Yo le voy a poner un ejemplo con una parábola. Decirle yo a los hermanos, venir, pero es que yo vivo en el sur de la ciudad y usted en el norte. Bueno, el pueblo salía a buscar todos los días el maná. Se levantaba y trabajaba para salirlo a buscar. Le pongo una parábola. Venir es que nos levantemos e ir a un lugar, pero simbólicamente venir es alejarme del mundo. Es salir del mundo. Para poder venir a este bendito pan, recuerde, yo le voy a concordar con palabras. Jesús dijo, el que no entra por la puerta del redil, el que entra por la puerta del redil, la voz del pastor escucha. Y entrar por la puerta del redil es alejarme del mundo. Para poder venir a su pan y a su mesa, necesité haber recibido en el nuevo pacto la muerte y la resurrección para poder tener acceso a este pan que no es carnal, a este pan que es espiritual. Y recordemos que los espirituales son los que creyeron por medio del Evangelio y que decidieron alejarse del rey de aquí abajo, de las tinieblas. Ahora, venir. Yo hace tiempo le recomendaba una película muy buena. Si no la ha visto, véala. Hay muchas películas que se autodicen cristianas, como muchas iglesias, que la verdad no tienen un simbolismo, pero esta que yo les recomiendo sí está inspirada por el Espíritu Santo, porque se llama El progreso del peregrino. Fue escrita por un hermano hace mucho tiempo, hace más de 100 años, en una cárcel, santo, y que se volvió una película muy vista en sus tiempos con los cristianos. El progreso del peregrino se llama. Yo le recomiendo la versión antigua, la original, que también la versión moderna pues tiene simbolismos buenos. Yo se la recomiendo. Ahora, venir, yo le toqué esto porque precisamente este hombre que recibe el Evangelio por medio de la palabra sale del mundo, sale de la ciudad, y camino pues se encuentra mucha gente que le dice, ¿a dónde vas? He salido de la ciudad de destrucción. ¿Quién te lo dijo? Este libro me dijo que saliera y que viniera
que tenía que salir para venir a la dirección, al camino correcto. Entonces, la palabra venir es tomar mi cruz, entrar por la puerta del redil, morir a la carne y nacer espiritualmente para poder comer, para tener acceso a este bendito pan de vida. Proféticamente, desde el primer pacto, vemos al primer pueblo que para poder comer el maná no lo comieron en Egipto. Ahí nunca les llovió el maná. Ahí tenían otro alimento. Ahí tenían las ollas de carne. Tenían el alimento de la carne, el alimento de Egipto. Ahora, para poder participar de la mesa del Señor, del maná, de esa comida de ángeles, tuvieron que salir, tuvieron que participar del Cordero Pascual, de la sangre del Cordero Pascual untada en el dintel de las puertas, tuvieron que pasar el Mar Rojo, que representa una separación, un bautizo, y pasar del otro lado, que es el desierto, para poder tener acceso a la mesa del Señor. Ya proféticamente, como lo que iba a venir. Es por eso que en el Evangelio, pues cuando alguien no conoce, les decimos venir. Tomen su cruz, venir a este pan de vida, venir a esta riqueza que Dios nos trajo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok, ya vine, Señor, ya me bauticé. Ahora dice, y beber del vino que yo he mezclado. El vino, otra vez se lo vuelvo a tocar, cada que me toque. El Proverbios es muy repetitivo, pero para poder guardar la palabra en nuestro corazón. Cada que Dios nos habla con simbolismos, con parábolas, el vino representa sacrificio, representa la sangre, y el sacrificio, en el Antiguo Testamento, pues los sacrificios que se le ofrecían a Dios eran los animales, los machos cabríos. Pero cuando Cristo Jesús vino, ya no hubo necesidad de sacrificios de animales, sino bastó con un sacrificio que fue el Hijo de Dios para traer el perdón de los pecados. Entonces, cada que toca la palabra vino, se refiere a sacrificio. Ahora, la sangre de Cristo Jesús fue mezclada para el primer pueblo y para unos que no éramos su pueblo. Bíblicamente lo dice así, porque nosotros antes estábamos ajenos, incircuncisos, no éramos llamado pueblo de Dios. Y acuérdense que Cristo Jesús vino como la piedra angular, que de un pueblo vino a ser dos pueblos, que de uno que no era su pueblo, vino a hacernos también su pueblo. Y vino a mezclar su sangre, tanto para el primer pueblo, para con nosotros, para que, como está escrito en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Sí, vino a mezclar el vino con el pecado, con nosotros, para limpiarnos, con el agua. Por eso, para poder tener acceso a esto, dice, dejar las simplezas y venir, dice en el 6. Como Juan el Bautista gritaba, arrepentíos, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿cuál era el arrepentimiento en aquel entonces que Dios decía por medio de Juan el Bautista? ¿Cuál era el arrepentimiento? Dejar el mundo, dejar lo corrupto, dejar las simplezas, dejar de jugar, dejar el engaño que les trajo Satanás, dejar la obra y esa vana manera de vivir, la cual recibimos por generaciones y por siglos de nuestros ancestros. Dejar. Y sí, aquí bendito hermano y bendita hermana, está hablando con autoridad Dios, con su bendita palabra, como en el Nuevo Testamento lo dijo Cristo muy claramente, y que yo siempre le toco, el precio del pacto. El que no tome su cruz, el que no muera, el que no se pase de las tinieblas a la luz, no puede ser mi discípulo. Por eso también Cristo Jesús le dijo al rico, ¿quieres vida eterna? ¿Quieres que sea tu rey? ¿Quieres que yo te gobierne?
¿Quieres ser de allá arriba? Ve y vende todo lo que tienes, deja esa vida que yo no traje, repártelo a los pobres y ven y sígueme. Dejar las simplezas. Ese es el precio por el cual en todos los siglos, en todas las generaciones, ha habido un remanente pequeño, no como el de hoy, que es un microbio, que realmente en el planeta Tierra quedan contados, no porque yo lo diga, sino porque la bendita palabra lo profetiza. Pero en todo tiempo, hablar de este tema, de dejar las simplezas, es decir, como dijo Dios por medio de Pablo a los Corintios. Porque Dios no me envió a bautizar, sino me envió a predicar a Jesucristo crucificado. Para los gentiles, locura; para los judíos, tropezadero; pero para los que creen, poder de Dios. Entonces, la cruz es o todo o nada. Recuerde, el bautizo es una muerte, una sepultura. Y yo siempre le voy a recordar ese pacto porque hoy nos enseña cómo es. Yo tengo un padre terrenal que Dios me prestó, que ya está durmiendo. Gracias a Dios se fue con su presencia, ya está en un sepulcro, ¿sí? A mi padre le gustaba mucho que yo pasara por él para llevármelo a provincia, a pueblos. Entonces, ¿qué pasa si yo voy ahorita a su sepultura y lo trato de levantar para que vayamos a pasear? Imposible. Eso representa el bautizo. Estoy sepultado juntamente con Cristo. Estoy crucificado juntamente con Cristo. Para los que vienen a tratar de levantarme para el pecado, decirles es imposible. El pacto es que dejé las simplezas. El pacto es que me alejé del pecado. El pacto es que me alejé del engaño de Satanás. Ya no puedo. Ahora, para poder tener este pan, para poder tener a Dios, para poder tener a Cristo, hay un precio. Muerte. Alejarse del engaño que trajo Satanás. Y recuerde que ya vimos, hay caminos que parecen derechos al hombre, pero al final está la muerte. Ahora, dejar las simplezas y venir. Eso es tomar su cruz. Dice, y andar por el camino de inteligencia. Ya le digo, bendito hermano y bendita hermana, grábeselo con todo mi corazón, se lo digo. Para poder tener inteligencia y poder, mientras esté en este cuerpo humano, escoger lo que más me conviene, se necesita haber cumplido con el pacto de muerte, de haber tomado mi cruz. De otra manera, Dios me deja con un velo, porque es imposible que a la carne y estando en el mundo pueda yo tener la cabeza que Dios dio a la iglesia, que es Cristo Jesús, que es sabiduría hecha por Dios, que es el verbo que se encarnó y que es la cabeza de la iglesia. Pero hay un precio. Recuerde, el precio es tomar mi cruz. Eso es entrar por la puerta del redil. Ahora, el camino de inteligencia. Recuerde, San Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué es eso, Señor? Ejemplo les he dado. Aquí les dejo mis huellas. Imítenme. Así dijo Pablo, ¿verdad? Y imítenme como yo imito al Señor Jesucristo. Ahí está Mateo, ahí está Marcos, ahí está Lucas, ahí está San Juan, para ver cómo debe de conducirse un verdadero cristiano. Cómo debe de caminar. ¿Qué debe de hacer todos los días? Ese es el camino. No hay otro camino. ¿Usted quiere imitar a nuestro Señor Jesucristo? Bravo, pero claro, yo no puedo imitar a nadie si no es con la esencia de Dios, porque solamente con el Espíritu Santo puedo imitar a un santo, puedo imitar a Cristo Jesús. Y ahí estamos hablando ya del pacto de la fe, porque para poder tener yo la presencia de Dios, necesité haber dejado las simplezas. Necesité haber dejado el pecado porque Dios es santo, santo, santo. ¿Y por qué se le llama el camino de inteligencia? Muy bien. Mire, voy a poner parábolas y ejemplos. En mi tiempo,
cuando yo estuve en la secundaria, habíamos dos grupos dentro del salón. El uno, pues nos gustaba irnos de pinta, nos gustaba el correr, el ir al fútbol, nos gustaban otras cosas diferentes a lo que es el estudio. Y el otro grupito era gente matadita, que así le llamábamos nosotros, estudiosos, y muy bien. Nosotros, simbólicamente, éramos tontos y no sabíamos, no teníamos la percepción de nuestro futuro y del caos que nos iba a traer, pues eso de no amar el estudio. Y los otros, sí, después de 30 años que nos encontramos, aquellos tenían su vida hecha, vivían en casas buenas, vivían muy bien, y los otros, algunos trabajando en gasolineras despachando gasolina, otros vendiendo dulces en la calle, con mucha necesidad. Entonces, los inteligentes, poniendo parábolas, porque yo siempre he hablado que el trabajo que trajo el diablo no es de Dios. Estoy poniendo parábolas y ejemplos para que podamos entender y no diga después, ¿ya ves cómo se contradice? No, la palabra es clara. Estoy poniendo parábolas y ejemplos. Ahora, muchos dicen, este muchacho fue inteligente desde pequeño, sus padres lo supieron guiar, supo escoger el camino y hoy tiene una vida desenvuelta. Y el otro, míralo, qué tonto fue, desperdició lo que tenía, mira cómo acabó. De igual manera, aquí, bendito hermano y bendita hermana, es lo mismo como una parábola. Todo aquel que se aferra al mundo, a la vagancia, a la pereza, que es cualquier cosa menos trabajar en la obra de Dios, cualquier cosa menos tomar su cruz, Dios le llama pereza, le llama vagancia, le llama muerte. Bueno, son tontos, ¿sí? Y a final de cuentas, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, Él dijo muy claramente, y yo daré el pago a cada uno según cuál haya sido su obra, sea buena o sea mala. Y todo lo que hayan hecho en el cuerpo mientras estuvieron en este planeta Tierra, eso es lo que vas a cosechar, sea bueno o sea malo. Y si tú diste tu vida para mi obra, si tú imitaste a Jesucristo, si tú guardaste el pacto de amar a Dios y de amar al prójimo, bravo, fuiste inteligente porque vas a estar en la vida eterna. Entonces, ahí vamos, y anden por el camino de la inteligencia. Yo también, bendito hermano, sin juzgar a los del mundo, pero sí a los que fueron llamados y no cumplieron con el pacto. Digo, a nosotros los impíos, los que están en el mundo, nos dicen lo contrario, que somos los locos, que somos los tontos, por estar como Noé, construyendo el arca y todos los días y preparando con gran temor, día con día, la salvación. Nos llaman fanáticos, legalistas, hablando de cristianos engañados. Ok, muy bien. Así también nosotros, cuando teníamos esos grupitos, nos burlábamos de los estudiosos, nos reíamos de los estudiosos. Más después, muy tarde nos dimos cuenta que los tontos fuimos nosotros. O sea, así también cuando llegue Cristo Jesús, se van a dar cuenta todos aquellos cristianos que fueron engañados por el diablo y por congregaciones de mujeres extrañas, como lo hemos venido viendo aquí, pues va a ser demasiado tarde, ¿verdad? Y los que llegaban los perros y nos lambían, los que estábamos abajo deseando las migajas de los ricos que caían, somos los que vamos a estar en la vida eterna. Bueno, entonces, andad por el camino de inteligencia. Dice en el 7, el que corrige al encarnecedor se acarrea afrenta, el que arrepiente al impío se atrae mancha. Sí, es muy importante esto, bendito hermano y bendita hermana, ahorita se lo voy a explicar. Antes de explicar este versículo que dice, el que corrige al encarnecedor se acarrea afrenta, sí es muy importante decirle que bíblicamente el escarnecedor es el que se burla, es el que se disfraza de ángel de luz, el que carga una Biblia y quiere estar con un pie en el mundo y quiere estar con Dios.
que está sirviendo a dos señores, para que me entienda. Ahora bien, yo me doy cuenta que tengo un hermano que es encarnecedor. Bueno, no hermano, porque ya no se llaman hermanos, ¿verdad? Ya le traté de corregir 1, 2, 3 veces, como dice la palabra, y se burló. Y no quiso. Y practicó el pecado. Entonces, ahí entra una cita bíblica en el Nuevo Testamento, en donde dice, no le eches perlas a los puercos, porque las pisotearán y se volverán contra ti. Ahora, recordemos, bendito hermano y bendita hermana, yo la palabra y los términos que utiliza Dios, a veces hablando de animal, no es para ofender, sino es para despertar. Es con ejemplos que pone para meditar el por qué le llama puerco. Primero, nosotros fuimos sacados de un chiquero, del pecado, como dice la palabra, porque el pecado entró al mundo por un hombre, o sea, la lepra, la cochinada, la fundación del mundo, y por el pecado la muerte. Bíblicamente, usando simbolismos espirituales, pues estábamos totalmente en la porquería, como dijo Pablo, ¿verdad? Ahora yo lo estimo todo como basura, hablando del mundo, por el conocimiento de Cristo Jesús. Entonces, Dios me llama de ese corral puerco, de esa porquería, por medio del Evangelio, como el hijo pródigo, que también deseaba las bellotas de los puercos y estaba solo, todo sandrajoso, como el hijo pródigo, y me llama el Padre, y me lava, y me pone un vestido, y me hace matar el becerro gordo, y me pone el anillo, y me limpia la sangre de Cristo Jesús. Y así, en un tiempo, regresé al mundo. Como un puerco o una puerca, usted la quiere tener limpia, la lava con manguera y con jabón o con champú para animal, la deja bien presentable y se va corriendo nuevamente a revolcarse al lodo, que son comparativas que pone Dios. Ahora, así dice, ¿verdad? No le eches pelas a los cerdos, porque las pisotearán. Ahora, voy a explicar eso precisamente. Voy a poner yo de ejemplo, en vez de una perla, un lingote de oro de 34 kilos. Un lingote de oro de 34 kilos. Y voy con un puerco a un corral, ¿verdad? Y le quiero hacer entender que lo guarde en su caja fuerte, que porque eso le va a servir para toda su vida, para alimentarse y para vivir bien. Ahora, ¿el puerco me entenderá? ¿Sabrá lo que es un lingote de oro? ¿Sabrá lo que vale? ¿Qué pasa si lo pongo en su corral? Lo pisotea y lo enloda. De igual manera, las riquezas que nos trajo nuestro Señor Jesucristo, esta bendita palabra, este bendito camino que nos trajo de vida, de santidad, por más que uno le quiera decir a un escarnecedor o a alguien que está en el mundo, que es de carne, no nos va a entender y se va a volver contra nosotros. Ahora, la palabra es santa, es de medicina, es para los mansos, no para estar discutiendo. Porque yo conozco cristianos y cristianas que a mí me han atacado con la palabra, pues mire, hermano y hermana, pobres, porque Dios les va a pedir cuenta, porque la palabra fue para edificar, es para hacer medicina, es para llevar el evangelio y es para contender ardientemente, pero para los que nos quieren quitar a las ovejas, no para contender con aquellos que son burladores, que ya no tienen entendimiento, sino para proteger a las ovejas. Entonces, la bendita palabra es santa, es para edificar, es para dar vida, es para exhortar, es para amonestar, mas no para ir a dar a un puerco, mas no para ir a dar a un encarnecedor, que no le va a entender y se va a volver contra mí. ¿Sí? Entonces, dice, el que corrige, fíjese bien, ponga atención, al escarnecedor, se acarrea afrenta. ¿Qué es afrenta? Eres hijo del diablo. Bueno, dice, el que reprende al impío, atrae mancha. ¿Por qué atraigo mancha? La mancha es pecado. ¿Por qué?
Porque una persona impía, el que practique el pecado, el que ya no tiene luz, tengo prohibido por Dios estarles tratando de decir cuál es el camino. Tengo prohibido. No se puede. Le pongo el ejemplo con Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino, a todos les dijo cuál era el camino. Pero a los que no creyeron, ¿qué les dijo alguna ocasión sus discípulos? ¿Por qué les hablas en parábolas? ¿Y qué les contestó Cristo? Porque a ustedes les es dado a entender el reino de los cielos, mas no a ellos. ¿Qué hacía Cristo con los fariseos y con los que lo perseguían? Se alejaba de ellos y la palabra y el seguimiento se la daba a sus discípulos, a los que habían tomado la cruz, a los que no se burlaron de su camino. De igual manera, a mí me han criticado mucho por ello, ¿verdad? Pero tenemos prohibido a una persona que es escarnecedora, a una persona impía, reprenderlo, irle a decir que está mal. No, no se puede. Primero, porque me acarrea afrenta. Segundo, porque está prohibido por Dios y me acarreo mancha. Dice en el versículo 8, no reprendas al encarnecedor para que no te aborrezca. Y sí, es muy importante también porque, ok, tú decidiste ese camino, tú decidiste irte a que te rasquen el oído, decidiste una palabra de mentira, ok, ¿sabes qué? Tu vida y mi vida. Ya no quisiste, ni modo. Yo ya no te voy a reprender, ya no te voy a corregir, porque me vas a aborrecer. Y claro que no hay comunión, pero para que no me ataquen, para que cada quien por su lado. Aunque, claro que me van a seguir atacando, y van a tratar de arrebatarme a ovejitas, ya no directamente a mí, ¿verdad? Entonces, aquí está el proverbio. Dice, no reprendas con la palabra al que se burló, al que practica el pecado, al que se dice que es cristiano y ya lo reprendiste y se burla. No lo reprendas. Dice, para que no te aborrezca. ¿Por qué? Porque hablarles del tema de la cruz, hablarles del tema, no escuelas, no trabajo, no falda, no música, no dinero, no esto, sino la cruz, pues obviamente los enloquece ese tema. Obviamente les molesta esa palabra, los tímpanos les retiñen. No pueden escuchar la palabra de la cruz, la verdadera palabra de Dios. Ahora dice, no reprendas al encarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Ahí está el mandamiento de Dios. Mire, el sabio, recuerde quién es. Como dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El sabio es el que teme, no el encarnecedor, no el burlador, no el que piensa que Dios es amor y que permite el pecado y que no importa que peques, que ya eres salvo, no. Ese es el encarnecedor. Ahora, el sabio es el que teme, a ese sí lo voy a corregir. Si veo tropezarlo, si veo que de cierta manera por algún lado, ya sea por flechas incendiarias o por menos de algún instrumento, lo están acechando para contradecir el camino y empieza a pecar, entonces voy y lo corrijo con la bendita palabra. Voy y le recuerdo. Y ¿sabe qué? Cuando él vea el peligro o cómo tropezó sin querer y se levante, me va a amar. Me va a amar, quiere decir, corrige al sabio y te amará. Amar es hacerme caso. Es porque amar a Dios es que cuando me habla, haga su bendita palabra, haga sus mandamientos. Ahora, la ovejita que yo vea que peque, que sepa que es sabio, que no es encarnecedor, y voy y lo reprendo, me va a hacer caso. Me va a amar. Palabra de Dios. Dice, da al sabio y será más sabio. Pedro, ¿me amas? Sí.
apacienta mi rebaño. ¿Y cuál es tu rebaño, Señor? Las ovejitas, no los cabritos. Los que optaron por la inteligencia. Los que optaron por tomar su cruz. Los que optaron por temer a Dios. ¿Y sabes qué? Para eso te puse, Pedro. Para eso te puse yo como pastor, como obispo, como apóstol, como maestro, como profeta. ¿Para qué? Para que des por gracia y para que el sabio que escogió el temor, el que salió del mundo, yo por medio de la iglesia le dé más sabiduría. Porque te he puesto para partir el pan en mi mesa, te he puesto para enseñar lo que yo te enseñé. Como dijo Cristo Jesús, ¿verdad? Vayan, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles. ¿Pero a quién le voy a enseñar? ¿Al encarnecedor? No. ¿Al burlador? Tampoco. ¿Al impío? Tampoco. ¿A quién le voy a enseñar? Al sabio, al manso, al temeroso. Y entonces hay una promesa de Dios profética que va a aprender. Esas personas van a aprender. Esas ovejitas van a poder discernir entre el bien y el mal. Dice entonces, y también dice, enseña al justo y aumentará su saber. A mí me han criticado mucho, bendito hermano y bendita hermana, porque no yo, sino Dios y Cristo han cerrado muchas veces puertas aquí a dar mi vida por medio de Dios para enseñar esta palabra. Pero hay muchos que se les ha dicho que ya no les puedo enseñar, que ya no puedo yo dedicarles mi vida por medio del amor de Dios. ¿Por qué? Porque son impíos, porque practican el pecado, porque amaron más las tinieblas que su luz admirable y querían venir conmigo para que los engañara, diciéndoles, no te preocupes, te bautizaste y eres salvo. Y yo, perdóneme, pero si yo engaño a alguien, traigo al diablo y no a Cristo Jesús. Entonces, toda la gente que Dios les ha cerrado puertas aquí para ya no enseñar la palabra, es porque tuvieron el conocimiento de que para poder tener acceso a este pan, sea por este medio, por cualquier medio santo, no creyeron. De hecho, muchos dicen, pues yo voy a leer la Biblia solo. Tampoco, también les sella Dios. No hay lugar donde puedan ir para que Dios les vuelva a dar acceso a la fuente de vida que teníamos cuando nos llamó por ignorancia. Ya cuando practiqué el pecado, cuando fui exhortado y fui encarnecedor y fui impío, como dice la bendita palabra de Dios, que los que practican el pecado son del diablo. Como dice también en 1 de Juan, ¿verdad? Hay pecado que no es perdonado y hay pecado que sí es perdonado. Entonces, yo tengo el mandamiento como sirviente por mi Señor, Cristo Jesús, que únicamente al justo, únicamente al que teme, únicamente al que cree, le dé mi vida por medio del amor de Dios, por medio del Espíritu Santo, y los apaciente. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, los que no conozco, ahí están los teléfonos, tienen las puertas abiertas, y aquí, a los que Dios me permita que tengan temor, y que no hayan tenido la oportunidad de estar en una congregación sana, que para esto es también la oportunidad de Dios por este medio para despertar corazones y hacer frutos dignos, están las puertas abiertas. Yo le he dicho, ¿quiere usted prepararse para la vida eterna? Yo soy un sirviente que le puedo servir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, todo el día. Todo el día. Aquí hay palabra todo el día, por la gracia de Dios. Pero únicamente voy a enseñarle al que teme, únicamente voy a enseñarle al justo. Lo que recibí por gracia. Ahora, otra vez, da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Dice en el 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Otra vez aquí nos vuelve a recalcar lo que vimos en Proverbios 1:7. ¿Quién es el sabio? Al que le dicen, no es cierto, bájate de la cruz. No, mire, Adán y Eva no tuvieron temor. Cuando Dios les dijo que el día que desobedecían iban a morir.
Por eso se les acabó la sabiduría. Porque si Eva le hubiera dicho a Satanás no, y que Satanás le dijo, vas a ser como Dios, no es cierto lo que dijo Dios, no es cierto, yo creo en Dios y yo temo a la muerte. Porque el mayor temor que debe de tener un cristiano y un ser humano es la muerte. Es la muerte. Entonces, así le dijo Dios a Eva, el día que comas ciertamente morirás. Ahora, Eva conocía, pero no tuvo temor. No tuvo temor y fue incrédula y no creyó a Dios. Fue incrédula y murió. Entonces, el temor es saber que el pecado paga un salario y es la muerte. Y el pecado es que una vez que Dios me llamó, me resucitó y me limpió y me empezó a dar los primeros mandamientos según mi tamaño espiritual. Y no importando el tamaño, siendo niño, joven o anciano, con los mandamientos que yo sé y que ha puesto Dios en mi corazón, si yo voluntariamente transgredo alguno por los deseos de la carne, por el engaño, por agradar al hombre o por cualquier situación, entonces no temo. Y así hay también una enseñanza de Dios por medio de Pablo en la epístola a los Corintios. Así dijo Pablo. Recuerden lo que dijo Dios y no me tienten como vuestros padres me tentaron en el desierto. No me tienten, tengan temor, porque vuestros padres me tentaron, fueron incrédulos y yo los hice caminar 40 años. No los introduje a la tierra donde mana leche y miel, sino que toda esa descendencia murió y permití a las aves carroñeras del cielo alimentarse de sus carnes. ¿Quiénes pasaron? No los que salieron de Egipto, sino la descendencia de ellos, los que nacieron en el desierto. No, únicamente pasó Caleb y Josué. Son los únicos que pasaron a la tierra de los que salieron de Egipto. Entonces, el temor, ¿a quién le voy entonces yo a dar como representante la palabra? ¿A quién le voy a enseñar? Al que tiene temor. Y el que tiene temor es el que en todo momento está en la cruz. El que teme y tiene horror de pecar. El que comprendió el legalismo, si muchos le llaman la doctrina del legalista, la doctrina de exageración. Bueno, pero estamos hablando de un pacto perfecto, estamos hablando de la presencia de Dios, estamos hablando de la imagen de Dios. No, que no lo engañe Satanás. Entonces, el temor es saber que el pecado, después del conocimiento, paga muerte. Ahora, yo temo. ¿Y por qué es el principio de la sabiduría? ¿Por qué? Muy bien. Porque mi maestro, el que me enseña, el traductor para traducirme esta palabra que es espiritual, es el Espíritu Santo, es Dios dentro de mí. Como dice la palabra, y no hay necesidad de que nadie les engañe, porque el mismo Espíritu les enseñará estas cosas. Entonces, yo sé que si peco, se me sale el traductor, y aunque vaya yo a escuchar a Cristo en carne, aunque vaya yo a escuchar, claro que Cristo no está en carne, pero me pongo parábolas, aunque vaya a la iglesia santa de Dios y vaya yo sin el Espíritu Santo, no voy a entender la palabra de Dios. Porque para poder entender la palabra de Dios, necesito el Espíritu, como dice en Corintios. Porque nosotros hablamos sabiduría a los que han alcanzado sabiduría. Y no sabiduría de los príncipes de este mundo que perecen, sino sabiduría de Dios. Lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, lo que no han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, para los que tienen temor. Porque el Espíritu mismo nos enseña, así lo dice en Corintios, nos enseña las cosas de Dios y escudriña hasta lo más profundo para darnos el conocimiento. Entonces, mi temor es
que yo sé que Dios es santo, que lo que me trajo Jesús con su sangre fue limpiarme para que pudiera ser derramado el Espíritu Santo el día que me arrepentí, y el temor es que se me salga, hacerle afrenta, contrictar, apagar el fuego, porque sin Dios tengo todas las maldiciones que están escritas en la Biblia. Sin Dios me quedé sin traductor, me quedé sin luz, me quedé muerto, me quedé en la carne. Entonces, el temor es cuidar el depósito. El temor es estar en todo momento cuidando este tesoro que el ladrón me quiere robar y que me está acechando en todo momento para robarme. Pero si yo me dejo robar y no velo, entonces temo, y cada que viene Satanás por cualquier medio de los que escucha y yo le digo, escrito está, no, entonces no se me sale el espíritu, sigo yendo a la bendita mesa de Dios, sigo yendo a una buena congregación y mi saber va aumentando porque tengo al traductor, tengo al Espíritu Santo. Ahora, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, espero que lo haya entendido. Dice, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ahora, dos cosas. La ciencia, el conocimiento. Ya, Señor, tuve temor. Ya, Señor, estoy haciendo tus mandamientos. Ahora bien, ahora te voy a dar conocimiento, hijo, porque solamente a los que tienen temor los hago participantes de la cabeza que es Cristo Jesús. Como otra vez vuelvo a repetir, ¿qué dijo Juan el Bautista? Para poder tener el privilegio de que me gobierne Cristo, dijo, arrepiéntanse, porque se ha acercado el Rey de los cielos. El reino de los cielos está cerca. Y tener a Cristo Jesús como gobernante de mi vida, como Señor de mi vida, como pastor, en medio de una congregación, hay un precio. El precio es temer a Jehová. Y entonces, si yo temo a Jehová y tomé mi cruz y no peco, aquí viene la riqueza. Voy a tener el conocimiento del Santísimo, que es la inteligencia. Como dijo Pablo, porque nosotros tenemos la cabeza de Cristo. ¡Ay! Así lo dicen Corintios. Pero para poder tener esa inteligencia y este conocimiento, hay un precio. Por eso hay muchos doctores de la ley, por eso hay mucho hipócrita, por eso hay mucho falso profeta, por eso hay muchos que se jactan de conocer la bendita palabra de Dios. Pero así digo yo, oh, cristiano, quien seas tú, muéstrame tu sabiduría en el mundo y yo te voy a mostrar mi sabiduría en la cruz. Te voy a mostrar mi sabiduría sin practicar el pecado. Te voy a mostrar mi sabiduría en los caminos. Porque estos son los que verdaderamente pueden tener el conocimiento. No los que leen, meditan y que dicen, ¿verdad? Es que la Biblia hay que ver qué significa en griego, porque tú no lees y a lo mejor estás... No, eso, ni investigar que del griego al castellano, que del castellano al griego. Sí es bueno, yo no digo, sí es bueno estar investigando, pero sin santidad, aunque investigue, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Dice en el versículo 11, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida te añadirán. Ahora, estamos hablando de la sabiduría, ¿verdad? Esta bendita riqueza que Dios me ha dejado, que es la sabiduría, me hablan de la vida eterna y me hablan de la muerte, me hablan de un lago de fuego, me hablan de una segunda muerte. Entonces, ya está diciendo aquí que esta bendita palabra, que esta sabiduría va a aumentar mi vida mientras esté en este planeta Tierra. ¿Qué es aumentar mi vida? Que mientras yo tenga mi espíritu, que Cristo Jesús me resucitó, soy eterno. Y este maná me va a ayudar para seguir alimentando mi espíritu, que es eterno, y cuando Cristo Jesús venga,
me voy a una vida eterna, mas no si rechacé esta bendita corrección. Dice, el temor de Jehová, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Ya lo expliqué. Dice en el 12, si tú fueres sabio, para ti lo serás. Si fueres encarnecedor, pagarás tú solo. A mí me da a entender la bendita palabra de Dios, hermano y hermana, que la salvación es personal. Que si yo soy sabio, la salvación no se la voy a dar a mi tío, ni a mi tía, ni a mi madre, ni a mi padre. No. Si yo escojo la cruz y el temor de Dios, la sabiduría es personal. Es un precio personal. Vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, nadie puede llegar a tener la sabiduría, ni el conocimiento, ni la inteligencia, si personalmente no cree y toma su cruz. Ahora, si fueres sabio, lo serás para ti. ¿Por qué? Bueno, claro que sí nos dice Dios que lo que recibí por gracia, lo dé por gracia. Sí me dice Dios que sea la luz, que sea la sal, que hable la bendita palabra de Dios. Sí, lo hago, pero muchos, no por mi sabiduría, no por tomar mi cruz, se salvaron. Y yo sigo, gracias a Dios, con esta sabiduría, porque tomé la cruz. Muchos no creyeron. Entonces, la sabiduría no te la va a quitar Dios si tú pagas el precio personalmente. Y si fueres encarnecedor, también. Las maldiciones son personales. El juicio de Dios también para el lago de fuego no va a ser con mis padres, con mis tíos, con mis primos, con los vecinos, con los que alguna ocasión tuve el privilegio de predicarles y se perdieron. No me voy a ir con ellos, ¿no? Si yo soy sabio y santo, voy a recibir un premio personal. Pero también si soy malo y mis compañeros o mis hermanos fueron inteligentes y no me siguieron, para mí va a ser la desgracia. Para mí solo, yo soy el que estoy poniendo red a mi vida. Yo soy el que estoy agarrando una pistola simbólicamente y espiritualmente y me estoy suicidando. Si soy encarnecedor. Y recuerden, encarnecedor es venir a la palabra, decir sí, amén y ir a hacer lo contrario. Dice, pagarás tú solo. En el versículo 13 dice, la mujer insensata es alborotadora. Es simple e ignorante. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que hemos visto ya en Proverbios, a los que hemos tenido el privilegio de dar un seguimiento, que la mujer extraña, la mujer insensata, la ramera, Dios se refiere a todas aquellas iglesias que hicieron amistad con el mundo, que aborrecieron la cruz y que no están circuncidadas, porque la circuncisión es tener el Espíritu Santo adentro. Ahora, aquí está la mujer insensata, sí, lo resalta, porque ya vimos también, y yo siempre pongo este ejemplo, de la mujer sensata y la mujer insensata, de la mujer prudente y la mujer imprudente, que tenían aceite y salieron a recibir al esposo. Las sensatas tomaron sus lámparas cuando se les dijo, las arreglaron, mas las insensatas no quisieron, siguieron durmiendo. Ahora, hablando del cristianismo, hablando de los burladores, hablando de los que practican el pecado, hablando de los que se les trató de corregir y ya no quisieron la corrección. Bueno, y hicieron sus congregaciones, porque esas congregaciones no son de Dios ni son de Cristo. Hicieron sus congregaciones. Ahora, la mujer insensata es alborotadora. ¿Sí? Nosotros los que hemos venido dando un seguimiento, si usted tuvo el privilegio de leer, o más bien de escuchar todo el libro de los Hechos, de los apóstoles, usted se da cuenta que Pablo y Pedro, cuando llegaban
algún lugar a dar las buenas nuevas de salvación, los de la circuncisión siempre llegaban a alborotar, siempre llegaban a confundir, siempre llegaban a contradecir, como también en el Nuevo Testamento, así lo dice la enseñanza. Pablo dijo, porque por ahí lo digo llorando, que muchos son enemigos de la cruz de Cristo. A mí me ha pasado. Yo empiezo a hablar de la verdad a un grupo de niños que empieza a venir. Les empezamos a hablar del camino, del sacrificio, de la cruz. Y hay otras congregaciones que saben que estos se están congregando y van y los alborotan y les dicen, no, es cierto. Lo que te están enseñando ahí es legalismo, no es cierto, es una locura que tú dejes familia que se opone a la cruz de Cristo, es una locura que tú dejes toda una vida que te enseñaron tus padres, es una locura, ok, y vienen y alborotan. El que tengamos una entrega total para los pies de Cristo. Entonces, ¿a quiénes son este tipo de congregaciones? Las que se quedaron dormidas, las que se quedaron sin aceites, porque la palabra insensata o insensato es el que tuvo la oportunidad, pero amaron más las tinieblas. Como dice en San Juan capítulo 3, porque la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Esa es la insensatez. Ahora, es alborotadora. Lo hemos viniendo aprendiendo en Proverbios. ¿Cuál es el fruto del diablo? Por medio de estas iglesias que se disfrazan de ángeles de luz, que se dedican a pedir dinero, diezmos, ofrendas, bueno, y engañan. ¿Ok? Dice, fíjense, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Simple de barro, sin Dios, sin Cristo, no es espiritual. Y por lo consiguiente, muchos piensan que ahí está la verdad, aquí está Dios. Es ignorante al camino de la cruz, ignorante a la sabiduría de Dios, porque ya vimos con versículos de arriba cuál es el precio para poder tener a Dios dentro y poder entender esta bendita palabra y poder crecer en sabiduría. Ya vimos cuál es el precio. Entonces, los que se aferran a la incredulidad de la cruz, los que no quieren dejar sus ídolos de carne, los que no quieren dejar sus caminos, los cuales recibieron de su Padre y de todo el mundo, y quieren imitar a todas esas naciones, ok, ahí está el pago. Son ignorantes y son alborotadoras. Son las iglesias que siempre están persiguiendo, como persiguieron a Pablo, como persiguieron a Pedro. Son aquellas que aserraron a los verdaderos profetas, que en todo momento estuvieron asolando a los verdaderos profetas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dice, y sigue hablando de esta mujer. Se sienta en una silla en la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad. Ahora, sí, muy importante, ¿verdad? Porque todo tiene simbolismos. Meditemos. Cuando Cristo Jesús vino, dijo, levántate y tus rodillas paralizadas, ponlas a trabajar. Bienaventurados los pies que llevan el Evangelio. Hablando con simbolismos, el trabajo es estar de pie, es estar firmes, es estar caminando en la obra. Ahora, estar en una silla es pereza, es no estar trabajando en la obra de Dios. Es como estas congregaciones que únicamente se congregan para extorsionar, son obreros fraudulentos, sí, pero que no están sus puertas abiertas toda la semana, desde la mañana hasta la noche y las 24 horas. Entonces, se sienta en una silla a la puerta de su casa, no a la casa de Dios, que es el templo. Su casa es su congregación. Su congregación, sí, porque no es de Cristo Jesús, ¿sí?
Dice, en los lugares altos de la ciudad. ¿Sí? Es muy importante porque hemos visto que Dios es de arriba, que nosotros somos de los montes, que no somos de aquí abajo, que no somos terrenales. A los que han dado un seguimiento, bueno, pues sabe de lo que le estoy hablando, de la cruz, del monte, de ser de arriba. Ahora, estos se disfrazan diciendo que son espirituales, diciendo que son hijos de Dios, diciendo que están en la cruz, diciendo que no pecan, porque así son, son hipócritas, ¿sí? Es en los lugares altos de la ciudad. Y fíjense bien, para llamar a los que pasan por el camino. Ahora, bien, el camino de Cristo, el camino que Cristo Jesús nos dejó. Porque esta mujer no alborota a los católicos, ni tampoco alborota a los testigos de Jehová, ni alborota a los árabes, ni a otras religiones. No. Esta mujer está únicamente buscando molestar y atacar a los que cargamos la cruz. Yo le digo algo, bendito hermano y bendita hermana. Por ejemplo, yo se lo digo, ¿no? A mí, hermanos, exhermanas, gente y familia, me han atacado y me han criticado, pero ¿por qué no critican al vecino? O eso sí, tienen amistad ellos con los que no conocen a Dios y se llevan mejor con ellos que conmigo. Entonces, vayámonos meditando, vayamos creyéndole a Dios. Este tipo de mujer únicamente se sienta a cazar, esa es la palabra, a acechar a los que pasan por el camino. Y el camino es Cristo Jesús. Dice, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Aquí lo dice en este proverbio. Porque el único camino derecho es el que me trajo Cristo Jesús. No hay otro camino derecho. Ese es el camino recto. Ahora, vuelvo a repetir, grábeselo, bendito hermano y bendita hermana. Estos no andan diciéndole a un católico que están mal, no van con un testigo de Jehová a decirle, porque no, van con nosotros, a mí me han atacado. Y yo les digo, ¿y por qué no vas con el vecino y la vecina? ¿Y por qué no vas con todos a estar atacando? Entonces nos están acechando a los que estamos en la verdad. Y ya le he dicho, en el tiempo que Dios me ha permitido el privilegio de exponer su palabra, bendito hermano y bendita hermana, muchísimas mujeres de este tipo, congregaciones extrañas que son ignorantes y que son insensatas, me han arrebatado muchísimas ovejitas. Pero ¿sabe qué? Las ovejitas tuvieron la culpa. Muchas otras pude rescatar, contendiendo ardientemente y enseñándoles mediante el Espíritu Santo el peligro y la insensatez a donde iban. Otros muchos fueron arrebatados y ¿qué cree? Iban por camino derecho. Entonces, alguna ocasión, cuando Dios me permitió, hace aproximadamente 8 años, 10 años, 11 años, 12 años atrás, en una congregación en el sur de la ciudad que Dios me permitió, créame, le voy a decir la verdad, que Dios me castigue si le digo mentira. Yo, después de dar la palabra, daba 5 veces la palabra al día, y cuando terminaba la palabra, muchos que vivían ahí cerquita, cuando se iban de regreso, los de otras congregaciones que se llaman cristianas, los abordaban, los esperaban, a mis espaldas, a mis espaldas. Los abordaban para decirles que yo tenía demonio, que fueran a sus congregaciones, pero no abordaban a un católico, no abordaban a otra gente, sino acechaban al que estaba en el camino de la verdad. Bien. Y fíjese bien, y dice a cualquier simple, ven acá, vente a esta congregación, salte de ella, tú vente conmigo. Pero ¿sabe quiénes van? Fíjese bien, a los faltos de cordura, a los que no creyeron, como Adán y Eva, a los que no temieron,
Faltos de cordura es a los que desecharon la cabeza, que es Cristo Jesús. Por eso Dios es justo. A los faltos de cordura dijo: las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Las aguas hurtadas. El ladrón no vino sino para hurtar y robar. Y Dios me llamó para hacer un manantial de vida, para hacer agua al sediento, para ir a dar de beber y de comer. Para eso me habló. Ahora, Dios, si me llamó para hacer agua y me estaba dando una forma en mi discipulado, y llegó una de estas mujeres, unos de estos cristianos falsos disfrazados de ángel de luz. Ellos roban, ellos hurtan a los que iban por el camino. Y llegan y se jactan de traer un prosélito más para hacerlo doblemente hijo del infierno. Y se glorean de haber arrebatado ingenuamente con un velo a alguien que estaba en la verdad. Por eso, estos son hijos del diablo. Cuando Jesús le dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque él es homicida desde el principio. Ahora, fíjense bien, las aguas hurtadas son mejor, dice, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Otra de las cosas. Más. ¿Qué es el pan comido en oculto? ¿Es más sabroso? Muy bien. Te enseñan a comer el pan del mundo, a comer el pan del diablo y a decirte que estando en el ocultismo, porque eso se llama ocultismo, eso se llama tinieblas, lo oculto es oscuro, te dicen que eres salvo, que solamente Dios y Cristo es perfecto, que no te preocupes, que Dios vino por pecadores, que sí puedes, que lo que te habían dicho allá y te habían prohibido allá, que aquí sí lo puedes hacer, y te empiezan a rascar el oído y te empiezan a envolver con citas bíblicas torciéndolas, y pues te quedaste en una congregación del diablo cómoda. ¿Te gustó que te rascaran el oído porque amaste malas tinieblas? Y te quedaste ahí. Y sí, claro, el pan en oculto, el pan que trajo Satanás, es alegría, es risa, es dinero, es vacaciones, es comodidad. Claro que sí. El pan que nos trae Cristo Jesús es cruz, es padecer, es llorar, es afligirnos. Claro que es gozo también con Dios adentro, pero es un fruto, como dijo Cristo: el que no padece juntamente conmigo no va a venir al reino de los cielos. El que no trabaja. Y ahí están los dos panes. Uno que es engañoso, uno que es pasajero, uno que es de pereza y otro que es de obra, de cruz y de padecer juntamente con Cristo. Comamos en oculto, porque este pan es más sabroso y para muchos les ha parecido más sabroso. Bendito hermana y bendito hermano, se me ha ido la hora. Pues vamos lentamente, pero Dios siempre me dice que desebre bien cada versículo. Yo les mando un beso y un abrazo, un beso del óculo santo y un abrazo. Que la gracia y la paz se queden con todos ustedes. Hasta mañana, si Dios quiere, en la próxima enseñanza. Gracias.